Dios, háblame, ayúdame a entender tu palabra, a escuchar tu voz hablándome directamente, Señor, a mi mente, mi corazón, Señor, estremeciendo, Señor, mi interior, Señor, que tenga que ir en obediencia a tu palabra, a ser transformada, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 16 de la Reina Valera contemporánea. Cuando David llegó más allá de la cima del monte Siba, el criado de Mefiboset salió a recibirlo con un par de asnos cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le preguntó a Siba, ¿qué significa todo esto? Y Siba le respondió, los asnos son para que los monte la familia real. Los panes y las pasas son para alimentar a los criados, y el vino es para cuando tengan sed a su paso por el desierto. Pero el rey le preguntó, ¿dónde está el nieto de tu amo? Y Siba le respondió, se ha quedado en Jerusalén, pues pensó que hoy le sería devuelto el reino que había sido de su padre. Entonces el rey le dijo a Siba, te prometo que todas las posesiones de Mefiboset serán para ti. Y Siba con una reverencia respondió, deseo ser siempre merecedor de la bondad de su majestad. David siguió su camino y llegó a un lugar llamado Bahurín. Allí salió a su encuentro Simei, hijo de Gera, de la familia de Saúl. Y al ver a David lo maldijo y arrojó piedras contra él y sus siervos. Pero todo el pueblo y los soldados más valientes rodearon a David y lo protegieron por todos los flancos. Aunque Simei seguía gritando y maldiciendo, largo de aquí, malvado asesino. El Señor te está cobrando la sangre que derramaste de la familia de Saúl, en cuyo lugar has reinado. Por eso el Señor te ha quitado el trono y se lo ha dado a tu hijo Absalón. Mírate ahora, eres un asesino y te ha alcanzado tu propia maldad. Entonces Abisai, el hijo de Zeruya, le dijo al rey, ¿por qué permite su majestad que este perro muerto le maldiga? Si su majestad me lo permite, le arrancaré la cabeza. Pero David le respondió, ¿qué les pasa a ustedes, hijos de Zeruya? Si este hombre me maldice, es porque el Señor se lo ha ordenado. Y si esto es así, ¿quién puede pedirle cuentas? Y a Abisai y a todos sus siervos les hizo notar, si mi propio hijo, a quien yo engendré, busca matarme, ¿quién puede impedirle a un benjamita que lo haga? Déjenlo, que me maldiga. Seguramente el Señor le ha ordenado que lo haga, pero tal vez el Señor vea mi aflicción y convierta en bendición las maldiciones que hoy recibo. Y mientras David y sus seguidores continuaban su camino, Simei iba delante del rey por la ladera del monte, gritando y maldiciendo y arrojando piedras y lanzando polvo al aire. Finalmente el rey y sus seguidores llegaron a cierto lugar y como estaban fatigados, descansaron allí. Ese día Absalón y todos sus hombres entraron a Jerusalén y con ellos entró Ahitofel. Y cuando Husai el arquita, que era amigo de David, vio a Absalón, fue a su encuentro y lo saludó gritando, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Cuando Absalón vio quien gritaba, le dijo, ¿así es como agradeces la amistad de mi padre? ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai le dijo y le respondió, yo soy fiel al Señor y a quien él y su pueblo elija. Por eso decidí quedarme contigo. ¿A quién debo servir sino a ti?
tú eres su hijo, y te serviré como antes servía a tu padre. Entonces Absalón llamó a Ahitofel y le dijo: ¿Qué me aconsejas? ¿Qué debemos hacer? Y Ahitofel le aconsejó: Ve al palacio de tu padre y acuéstate con sus concubinas, las que se quedaron cuidando el palacio. Cuando el pueblo lo sepa, pensará que tu padre te aborrecerá, y así la gente se unirá más a ti. Se levantó entonces en la azotea una tienda de campaña para Absalón, y éste se acostó con las concubinas de su padre, a la vista de todo el pueblo. En aquellos días los consejos de Ahitofel valían tanto como el consultar al Señor, y eran buenos tanto para David como para Absalón. Capítulo 17. Entonces Ahitofel habló con Absalón y le dijo: Voy a escoger a 12,000 soldados, y esta misma noche iré en persecución de David. Caeré sobre él ahora que está cansado y sin fuerzas. Lo atemorizaré, y cuando huyan los soldados que lo siguen y el rey se quede solo, lo mataré. Así haré que todo el pueblo se vuelva a ti, y cuando lo hagan vivirán en paz, pues comprenderán que tú solo quieres la vida del rey. Este consejo le pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel, aunque Absalón les sugirió llamar a Husai el arquita para conocer su opinión. Y cuando Husai se presentó ante Absalón, éste le dijo: Ahitofel me ha dado un consejo. ¿Tú qué opinas? ¿Debemos seguir su consejo o no? Y Husai le respondió: no te conviene seguir el consejo de Ahitofel. Tú conoces a tu padre y sabes que sus soldados son los más valientes, y que su estado de ánimo está herido y busca la venganza. Es como una osa que ha perdido a sus cachorros. Sabes también que tu padre es un guerrero y que no pasará la noche con el ejército. Tal vez esté escondido en alguna cueva o en algún otro lugar. Si comienza venciendo a algunos de ellos, quienes lo sepan dirán: los soldados de Absalón fueron derrotados. Entonces hasta el soldado más valiente y bravo como león se llenará de temor, pues todo el pueblo sabe que tu padre es un valiente, y sabe también que sus hombres son gente aguerrida. Yo te sugiero que reúnas a todo el ejército de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y que formen una multitud incontable como la arena del mar, y que tú mismo dirijas la batalla. Entonces lo atacaremos donde quiera que se encuentre, y caeremos como el rocío sobre él y sus seguidores, y ninguno de ellos escapará. Si acaso busca refugio en alguna ciudad, todo el ejército de Israel llevará sogas, y destruiremos la ciudad, y arrastraremos las piedras hasta el río para que no quede una sola en su lugar. Absalón y todo su ejército consideraron el consejo de Husai el arquita era más atinado que el de Ahitofel, y es que el Señor había decidido frustrar el acertado consejo de Ahitofel para preparar la caída de Absalón. Después Husai fue con los sacerdotes Sadoc y Abiatar y les dio las pormenores del consejo de Ahitofel y lo que él mismo había aconsejado a Absalón. Le recomendó salir cuanto antes y decirle a David que no pasara la noche en los vados del desierto, sino que cruzara el Jordán para que ni él ni sus seguidores corrieran peligro. Mientras tanto, Jonatán y Ahimaas estaban escondidos cerca de la fuente de Rogel, y como no podía mostrarse entrando en la ciudad, una criada fue y les avisó lo que pasaba. Entonces ellos salieron para poner sobre aviso al rey David. Pero al salir ellos, un criado los vio y fue a decírselo a Absalón. Así que ellos se dieron prisa y llegaron a la casa de un hombre
en Bahurín, la cual tenía un pozo en el patio, y allí se escondieron. La esposa de ese hombre sacó una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y sin que nadie lo supiera, colocó encima el trigo que habían trillado. Cuando llegaron los hombres de Absalón, preguntaron: ¿Dónde están Ahimaas y Jonatán? La mujer les dijo: ya han cruzado los vados del Jordán. Ellos de todos modos los buscaron, y como no los hallaron, se regresaron a Jerusalén. En cuanto aquellos hombres se fueron, Ahimaas y Jonatán salieron del pozo y corrieron a decirle al rey David: Vamos, dense prisa para cruzar el Jordán. Ahitofel ha dado a Absalón un consejo contra ustedes. Entonces David y todos sus hombres fieles se apresuraron a cruzar el Jordán antes de que amaneciera, y no hubo uno solo que no cruzara el río. Y cuando Ahitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, preparó su asno y salió de Jerusalén para irse a su ciudad. Y cuando llegó a su casa, le puso en orden, y luego fue y se ahorcó. Así fue como murió, y lo enterraron en el sepulcro de su padre. David llegó a Mahanaim mientras Absalón cruzaba el Jordán con todos sus seguidores israelitas. En lugar de Joab, Absalón puso como jefe de su ejército a Amasa, hijo de Itra de Israel. Itra había tenido relaciones con Abigail, que era hija de Nahas, hermana de Surai y madre de Joab. Después de cruzar el Jordán, Absalón acampó en las tierras de Galaad con los israelitas que lo acompañaban. Cuando David llegó a Mahanaim, lo recibieron Sobi, hijo de Nahas, que era de Rabá, de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, el Galaadita de Rogelín. Estos llevaron para David y sus hombres camas, tazas o vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comieran, pues sabían que estaban cansados, hambrientos y sedientos por haber cruzado el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 18. David pasó revista a sus soldados, y al frente de ellos puso comandantes de 1,000 y de 100 hombres. Una tercera parte del ejército la puso bajo el mando de Joab, otra tercera parte la puso bajo el mando de Abisai, que era hijo de Suraya y hermano de Joab, y la otra tercera parte la puso bajo el mando de Itai el Huitita. A todo el ejército le dijo: también yo iré con ustedes. Pero sus hombres objetaron: tú no debes venir con nosotros. A ellos no va a importarles si nosotros huimos o si la mitad de nuestro ejército cae en batalla. Tú, en cambio, vales más que 10,000 de nosotros. Lo mejor es que tú nos apoyes desde la ciudad. El rey les dijo: voy a seguir su consejo, y se quedó a la entrada de la ciudad, mientras su ejército salía en escuadrones de 100 y de 1,000 soldados. A Joab, Abisai e Itai les ordenó que, por amor a él, trataran con bondad a su hijo Absalón. Todos los soldados escucharon lo que el rey ordenó a los capitanes acerca de Absalón. Luego el ejército de David salió para luchar contra los israelitas, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David arremetió con fuerza contra el ejército de Absalón, y les causó una matanza como de 20,000 hombres. La lucha se generalizó por todo el país, pero fueron más las muertes causadas por el bosque que las causadas por la espada. En cierto momento Absalón, que montaba un mulo, se enfrentó con los hombres de David, pero el mulo se metió por debajo de las espesas ramas de una encina, y el cabello de Absalón se enredó en la encina, y Absalón quedó suspendido en el aire, mientras que el mulo siguió adelante.
Uno de los soldados de Joab lo vio y fue a decirle a Joab que había visto a Absalón pendiendo de una encina. Entonces Joab le dijo: ¿Sí lo viste? ¿Por qué no le diste muerte y lo derribaste? Me hubiera gustado darte 10 monedas de plata y un buen cinturón. Pero el soldado le respondió: aun si me hubieras ofrecido 1000 monedas de plata, yo no las habría aceptado, pues jamás atentaría contra la vida del hijo del rey. Nosotros oímos cuando el rey les ordenó a ti y a Abisai y a Itai no hacerle daño al joven Absalón. Además, yo habría puesto en peligro mi vida, pues al rey nada se le escapa, y tú mismo te habrías puesto en contra mía. Joab le respondió: no voy a perder mi tiempo contigo. Y al ver que Absalón pendía de la encina y aún estaba con vida, tomó 3 dardos y se los clavó a Absalón en el corazón. 10 jóvenes escuderos que acompañaban a Joab, cuando vieron herido a Absalón, lo rodearon y lo remataron. Entonces Joab ordenó que tocaran la trompeta para que sus soldados se detuvieran y dejaran de perseguir a los israelitas, los cuales huyeron a sus casas. Luego los hombres de Joab cavaron un gran hoyo en el bosque y allí arrojaron el cuerpo de Absalón y lo cubrieron con muchas piedras. Cuando Absalón vivía, levantó una torre en el valle del rey, a la cual le puso por su nombre para que el pueblo lo recordara, pues dijo: yo no tengo ningún hijo que perpetúe mi nombre. Hasta el día de hoy esa torre es conocida como la Torre de Absalón. Ahimaas, hijo de Sadoc, fue a preguntarle a Joab: ¿debo correr y llevarle la noticia al rey de que el Señor lo ha librado de sus enemigos? Y Joab le respondió: no conviene que vayas hoy, es mejor que vayas otro día, pues la noticia es que el hijo del rey ha muerto. Joab llamó entonces a un etíope y le ordenó ir ante el rey y contarle lo que había visto. El etíope hizo una reverencia y salió corriendo. Pero Ahimaas, hijo de Sadoc, insistió y le dijo a Joab: de todos modos, también yo voy a ir detrás del etíope. Joab le dijo: hijo mío, ¿y para qué vas a ir tú? Por estas noticias no vas a recibir ningún premio. Pero Ahimaas respondió: no importa, creo que debo ir. Entonces Joab le dijo: adelante pues. Ahimaas salió corriendo en la llanura, se adelantó al etíope. David estaba sentado entre las 2 puertas de la ciudad. Cuando el atalaya subió a la torre sobre la puerta de la muralla, de pronto vio que alguien venía solo y corriendo hacia la ciudad. Entonces gritó desde allí para que el rey supiera lo que estaba viendo. Y David dijo: si viene solo, trae buenas nuevas. Mientras el mensajero se iba acercando, el atalaya vio que otro hombre corría detrás del primero y se lo dijo al guardián. Cuando el rey supo que otro hombre venía corriendo solo, dijo: ese es otro mensajero. En cuanto el primero se acercó más, el atalaya lo reconoció y dijo: por su forma de correr, creo que es Ahimaas, hijo de Sadoc. Entonces el rey dijo: si es Ahimaas, seguramente traen buenas noticias, pues es un buen hombre. Cuando Ahimaas llegó, se inclinó ante el rey, le deseó paz y le dijo: bendito sea el Señor tu Dios, porque ha entregado a los hombres que se habían sublevado contra su majestad. El rey preguntó: ¿el joven Absalón está bien? Ahimaas respondió: cuando Joab envió al otro mensajero y a mí, vi que había una gran confusión, pero no supe de qué se trataba. El rey ordenó a Ahimaas pasar y esperar un poco, y
Amás se quedó de pie. En ese momento llegó el etíope y dijo: Buenas noticias para su majestad. Hoy el Señor ha defendido tu causa y han muerto los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿El joven Absalón se encuentra bien? Y el etíope respondió: que todos los enemigos de su majestad y todos los que se subleven contra su majestad y busquen su mal acaben como ese joven. El rey se estremeció y mientras subía a su cuarto se echó a llorar y decía: Hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, cómo quisiera yo haber muerto en tu lugar, Absalón, hijo mío. Gracias, Dios, por tu palabra, porque podemos aprender tanto, Señor. Señor, gracias por el ejemplo de David, Señor. Señor, que nos muestras sus atributos, Señor. También nos muestras, Señor, donde flaqueó, Señor, donde se equivocó, bien mal, donde pecó, Señor, y ahora está sufriendo las consecuencias. Señor, quizás por tu amor y misericordia, no la consecuencia total, pero ahora está huyendo de su casa una vez más. La primera vez huyó de Saúl inocentemente y ahora está huyendo de su propio hijo, Señor, al cual le había perdonado su pecado, al cual había perdonado que había matado a su hermano. Le había dado entrada una vez más a su casa, a estar cerca de él, Señor, y así es como le paga a Absalón, Señor. Pero aún así el corazón de David estaba deseando, Señor, salvarle la vida de su hijo. Señor, que es la reacción de cada uno de nosotros como padre hacia nuestros hijos. Señor, por muy malos, por muy mal que se porten, por tanto daño que puedan estar haciendo, el deseo del padre, de la madre, es siempre tratar de salvarlo, tratar de corregirlo, Señor, a que se enderezca, Señor. Señor, y aquí vemos, Señor, que Shimei, Señor, estaba maldiciendo a David. Y quizás David estaba sabiendo que él merecía que Shimei lo maldijera. Sabía lo que había hecho y sabía que tenía que pagar. Y ya había pagado parte del precio de su pecado al haber muerto su primer hijo, Señor. Señor, al haber sido violada su hija Tamar, Señor, y ahora su hijo lo estaba tratando de matar. Señor, David supo reconocer que tenía poder, pero no lo iba a ejercer para desquitarse con aquel otro que quizás todavía tenía raíces de amargura. Señor, y supo que Dios podía cambiar esa maldición en bendición. Si uno sabe recibir la maldición, sabe callar en esos momentos en el cual nos atacan, en el cual, Señor, nos maldicen, Señor, entonces tú escuchas, tú ves nuestra aflicción, Señor, y entonces tú lo cambias en bendición, tal como lo dijo David. Porque dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que te aman, para aquellos que han sido llamados, Señor, a tus propósitos, Señor. Señor, qué ejemplo de David, Señor, teniendo gran poder, teniendo gran autoridad, teniendo la fuerza, Señor, la fuerza militar, Señor, para matar a Shimei. En ese momento él decide dejarlo, Señor, y dejar que Dios lo viera su aflicción. Hoy en día no queremos aguantar nada, Dios, Señor, pero
Jesús nos dijo amar a aquellos que nos maldicen, bendecir, Señor, a aquellos que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, Señor, que hasta poner la otra mejilla, Señor. Señor, creo que la mayoría no hemos sufrido lo que David sufrió, y mucho menos lo que sufrió Jesús en la cruz. Y Jesús nos dijo, amémonos unos a otros así como Él nos amó a nosotros. Ayúdanos, Dios, a amar de esta manera. Ayúdanos, oh Dios, a serte fiel. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.